Bueno, lo que vamos a hacer ahorita ya es otro ejemplo que no va a ser tan extenso, pero con eso vamos a terminar el videito que va a ser continuación de los ejemplos de ley de Faraday. Todavía hay varios que me gustaría platicar con ustedes. Entonces, otra vez haciendo espacio. Este es el que acabamos de resolver. Vamos con otra situación. Aquí no tengo la redacción, pero se los platico. O sea, tengo en este caso un alambre recto y largo. Entonces el ejemplo es, si tiene un alambre recto, largo, en el cual circula una corriente constante, I. Y aquí, en este plano, digamos, del pizarrón, hay un circuitito que tiene una resistencia R, y como en el problema anterior, se completa con una barra aquí que hace contacto. Este es conductor, este tiene una resistencia R, este es conductor, no tiene resistencia. Por lo menos las despreciamos. Y, de alguna manera, a esta barra, se le da una rapidez V a la derecha. Se mueve con rapidez V. Esta distancia desde aquí hasta acá es A, y esta otra distancia desde aquí hasta acá es B. Es decir, supongo que esto está lo suficientemente largo como para permitir que la barra que se está moviendo lo pueda hacer. Largo, y está a una distancia A del alambre. Largo, y está a una distancia B del alambre. Y aquí hay una resistencia R. Entonces, lo jalan para allá con rapidez B. La pregunta es, ¿cuál es y cómo circula la corriente inducida? ¿O cuánto vale y cómo circula la corriente inducida? Piénsenlo, aunque sea un momento. Entonces lo que vamos a tener en este caso es que este alambre, recuerden cuando vimos ley de Ampère, tenemos un alambre recto largo en el cual circula una corriente I, estoy suponiendo que va así. El pulgar en la dirección de la corriente, dedos enrollando, entonces se genera un campo magnético alrededor que circula en este caso, como indican estas flechitas. Va alrededor, mis dibujos son muy chafas, pero circula así, y a una distancia R tiene un valor, este campo, μ0, la corriente, entre 2pi, la distancia. Entonces, si aplicamos eso a esta situación, para empezar, la dirección del campo va hacia adentro del plano que contiene todo este circo. Es decir, si encuentro con qué pintar, iría, el campo que este provoca, iría hacia adentro. Todo aquí, bueno, no voy a pintar todos, ¿va? Pero todo esto sí, va para adentro. Y entre más cerca del alambre, más grande es, porque depende del inverso de la distancia al alambre. Entonces, conforme me vaya alejando, sigue yendo hacia adentro, sigue yendo hacia adentro, sigue yendo hacia adentro, pero la intensidad aquí, si pudiera ponerlo en tono de rojo, iría disminuyendo. Así no, así es constante, pero así sí, va disminuyendo. Entonces cuando llego a este extremo, es todavía más pequeño el campo, y entonces si fuera, les repito, en tono de rojo, lo dibujaría más tenue. Ya, para no dibujar tantas tachecitos aquí, ya, así. Entonces en toda el área va para adentro. Y entre más alejado del alambre, es decir, en tiras, va disminuyendo en tamaño. Espero que se entienda. Y de alguna manera, alguien lo está moviendo. Algo lo está moviendo. Va a provocar que el flujo, como sea, en la espira. ¿Cuál es la espira? Exactamente. La espira es lo que está constituido por esto. Es un circuito cerrado. Entonces el área está aumentando.
Si el área está aumentando, cada vez está captando más flujo hacia adentro. Si capta más flujo hacia adentro, ya estamos discutiendo la ley de Faraday. Si el flujo hacia adentro cada vez es mayor a través de esta espira, quiere decir que la corriente inducida se opone al aumento hacia adentro. ¿En qué dirección tendría que circular? La corriente tiene que circular así, la inducida, porque generaría un autoflujo que se opone al aumento de flujo hacia adentro, dado que esta barra la están moviendo para allá. Esa es la circulación de la corriente. ¿Y cómo orienta el área de la espira? Hacia afuera. El diferencial de área de esta espira está orientado hacia afuera. Eso es lo que necesitamos más o menos para arrancar el trabajo. Voy a romper lo que voy a hacer en siguientes ejercicios. Voy a poner aquí un origen. Para acá va a ser el eje X y para acá va a ser el eje Y. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el área de la espira? Esta. ¿Cómo va siendo el área de la espira conforme el tiempo avanza? Cada vez más grande. ¿Cómo va a ser el flujo? Cada vez más grande. ¿Cómo va a ser la corriente? Oponiéndose al aumento hacia adentro. O sea, todo va a cuadrar. ¿Cómo se orienta el área? Ya dije, hacia afuera. ¿Cómo va el campo? Hacia adentro. Todo listo. Entonces vamos a empezar con el flujo magnético para luego calcular la FEM, para luego calcular la corriente inducida. Entonces va. No va a ser tan sencillo porque el campo, conforme me acerco, disminuye. Entonces va. El campo va a ir en menos K. Lo voy a poner como vector. Si este es X y este es Y, el Z positivo sale. Y cruz J positivo sale. Entonces este va para adentro, va en K negativo. Su tamaño va a ser μ0, la corriente en el alambre, entre 2pi la distancia del punto al alambre. Ojo, del punto al alambre. ¿Cómo se miden las distancias entre puntos y alambres? ¿Así? No. ¿Así? No. El mínimo. Perpendicular. Perpendicular significa la coordenada X en este caso. Esta distancia. No importa la Y. Lo que importa es la X. Por eso les digo, en franjas, el campo es constante en tamaño. En franjas, el campo es tamaño constante. ¿De qué depende entonces? De la X. μ0 y entre 2πx. Ese es el campo en tamaño. Y la orientación, no en K, en menos K. Va para adentro. Eso es nada más para ser formal, ¿eh? Si les gusta ser un poco más informales, pero queda claro, lo pueden trabajar más informal. Entonces, vamos con el flujo. Flujo magnético va a ser por definición la integral del vector B, punto, diferencial de área, sobre la espira. Ya sabemos cuál es la espira, esta que está aquí. ¿Qué ancho tiene la espira? B menos A. ¿Qué largo tiene? Pues ahí sí depende, ¿no? Le vamos a llamar, si quieren, Y. Hagamos el producto punto. El B que va para adentro, tamaño. El DA que va para afuera, tamaño. Coseno del ángulo que hay entre estos dos, ¿cierto? 180. Y estoy sobre la espira. Y mucho cuidado con la integral ahora. El coseno de pi vale menos 1. Menos la integral de B, de A, sobre la espira. ¿Se dan cuenta que no lo puedo sacar? El campo. Porque es función de la distancia al alambre. Entonces no es espacialmente uniforme. Temporalmente sí, pero espacialmente no. No depende del tiempo, pero depende de la distancia al alambre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Introducir esto. Todo es importante ahorita. No me gustaría borrar nada, pero si me veo en la necesidad lo voy a tener que hacer. Entonces, aquí le continúo. El flujo magnético va a ser menos B. Fíjense quién va a ser B. Pues ya lo tengo aquí arriba. μ0 y entre 2pi x. Ahora voy a apelar a... Es el tamaño, ¿eh? Voy a apelar a los cursitos estos de cálculo que uno tiene ahí en la escuela. El DA lo puedo escribir como es un rectangulito aquí. Yo puedo decir que es un rectangulito de tamaño diferencial de Y, diferencial de X, ¿no? Ese es el área de un rectangulillo. Entonces aquí le voy a poner dy por dx. Ese es mi diferencial de área. Me van a decir, bueno, pero entonces es una integral doble. Sí, pero es sencilla. Porque la pregunta es, ¿de dónde a dónde varía la Y?
pues desde aquí hasta acá, ¿no? Llamémosle a esta coordenada arbitrariamente y grandota. Entonces la y varía de 0 a y. ¿Y la x de dónde a dónde? Desde aquí, desde x igual a vean, desde que x vale a hasta que x vale b. Desde a hasta b. Y ya. Eso es todo. Aguas con este menos. Voy a borrar. Híjole, nada más que sí necesito verdaderamente mi esquemita. Entonces, me disculpan y aquí le voy a poner un igual. No voy a borrar la raya esta. Entonces, para hacer este integral, nada más fíjense que la y varía de 0 a y grandota. Y todo esto es constante porque no depende de y. Entonces esto es igual a la integral desde a hasta b de mu 0i entre 2πx, porque es constante, estoy integrando en y. Entonces integro en y, para los que luego tienen nervios de estas cosas, se los pongo completo, con un abuso de notación. Es la integral que me da y evaluado de 0 a y, diferencial de x. ¿Qué les da la evaluación de y evaluado de 0 a y como les enseñan en cálculo? Pues va a ser esto cuando vale esto menos esto cuando vale 0. El resultado es la integral de a b de mu 0i entre 2πx por y, diferencial de x, ¿cierto? Ah, y tenía que ir cargando un menos, ¿verdad? El menos y el menos, este que está aquí, menos y menos. Entonces ahí voy. Ahora, todo lo que no sea x es constante. Entonces mu 0 es constante, y es constante, 2pi es constante, y es constante. Entonces, ¿qué me queda? La integral. ¿Cuánto es la integral de dx entre x? Efectivamente, es un logaritmo. Y un logaritmo evaluado desde a hasta b. Entonces, ¿dónde lo escribo? ¿Dónde lo escribo? Pues acá, ni modo. Entonces, voy a borrar este. Mi esquema lo quiero todavía. Y simplemente hagan de cuenta que sigue para allá, pero es un círculo. Entonces acá continúa. Entonces es menos mu 0 y entre 2pi y, que ya resultó de la integral. Y la integral que les estoy platicando es de x entre x desde a hasta b, ¿no? Y entonces esta me va a quedar logaritmo de a b. Y yo estoy suponiendo que se saben las propiedades de los logaritmos. Y que entonces al final nadie tiene duda con que esto es igual a menos mu 0 y 2pi y por el logaritmo de b entre a. O sea, yo estoy suponiendo eso. Entonces ya tengo el flujo magnético. Ahí está. Ahora vamos a calcular la FEM. Entonces ya, ¿no? Está más o menos directo lo que sigue. Entonces borramos esto. Y entonces obtenemos que la FEM es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo. Pero noten que todo esto ahora sí lo podemos considerar como con un cambio positivo. Mu 0 y 2pi logaritmo de b entre a son constantes. Pero el cambio de y va a ser positivo porque nos da la... ¿Quién es la derivada de y con respecto al tiempo? La rapidez, ¿no? Con la que se está moviendo. Déjenme ponerlo y a lo mejor ahí lo ven con más claridad. Menos la derivada con respecto del tiempo de todo esto. Menos mu 0 y entre 2pi por y por el logaritmo. No cabe, no lo escribo. Pero es b entre a. Bueno, sí lo escribo. Si no lo ven, lo digo. B entre a. Ahí está. Y ahora sí, vean que lo que tengo aquí adentro, mu 0 constante, i constante, 2pi, logaritmo de b entre a, todo es constante. El menos lo puedo sacar y ya no tengo ningún problema. Entonces me va a quedar la derivada de y con respecto del tiempo, que es la rapidez. ¿Sí o no? Entonces, ya para concluirle, vamos a pintar acá. Me queda que la FEM va a ser igual a mu 0 que es constante, i que es constante, 2pi que es constante, el logaritmo de b entre a. ¿Y quién fue la derivada de y con respecto al tiempo? La rapidez. Ahí está la rapidez. ¿Quién es entonces ya la
corriente inducida, no esta, no confundir. Esta es la corriente inducida. La corriente inducida va a ser la FEM entre la resistencia de este, porque estamos suponiendo que este y este no tienen resistencia, o en todo caso, que la resistencia de todo es R. Entonces finalmente la corriente inducida resulta ser μ0i entre 2πr logaritmo de B entre A, y eso multiplicado por la rapidez, la pongo aquí. Y ya. Ahí está ese problema. Entonces, bueno, resultó corto, pero voy a seguir haciendo ejercicios de esto, unos 2, 3 más, pero lo dejamos para lo siguiente.